Hola. Sí, voy a tratar de hacer una síntesis de varias cosas un poco arriesgadas, ¿no? Pero bueno, ante todo, bueno, agradecer a Cristina, a Andrés, Cecilia, Pablo, Daniel, la gente de la maestría y en general de la casa, la posibilidad de estar acá con ustedes y contarles algunas reflexiones que hice. La idea es en principio, así como panorama general, el intento va a ser tomar, siguiendo a nuestro querido Ricardo Mariandi, siguiéndolo a él, si no, no me animaría, a hacer una especie de panorama general de cómo las distintas teorías clásicas de la ética han tratado de resolver un problema que es el problema de la fundamentación. Y después tratar de ver cómo desde Foucault y desde el psicoanálisis, más precisamente del concepto de la parresía en Foucault y en psicoanálisis, qué aporte hacen a estas teorías clásicas que no incorporaban, para mí, así en resumen, tiene que ver con el tema de la subjetividad, un poco en línea con los trabajos de la mesa anterior, el tema del cuerpo, la subjetividad. Ahí tiene bastantes cuestiones en común y en relación con lo que se vino diciendo acá en todos los anteriores trabajos, ¿no? Desde ayer. Y también lo que tienen en común, que puede tener en común, que a veces parecen disociados, el planteo psicoanalítico y el planteo Foucaultiano, ¿no? Bueno, entonces, en la introducción, bueno, la idea es que la investigación científica plantea problemas, esto ya se ha dicho así bastante en estos días, pero bueno, plantea problemas que son inseparables de los aspectos éticos. Por lo tanto, en este trabajo voy a intentar reflexionar acerca de las perspectivas éticas y cómo éstas implican la relación entre poder, saber y subjetividad. Entonces se hará, como dije, un bosquejo de los intentos de fundamentación ética desde la perspectiva de Ricardo, y luego para pasar a pensar la introducción de algunas cuestiones por parte de Foucault y el psicoanálisis. Bueno, siguiendo entonces de la mano de Ricardo, el problema de fundamentación. Bueno, para Ricardo Mariandi el problema fundamental, aunque no el único, de la ética normativa es la fundamentación. La fundamentación para él implica hallar principios éticos a partir de los cuales legitimar normas concretas situacionales. En forma panorámica, divide a estos intentos de fundamentación de la ética en tres grandes grupos. Los intentos frustrados, las negaciones de la posibilidad de fundamentación, los intentos críticos de fundamentación. A todos estos, sabe el último, que es el intento kantiano, bueno, va a ser una crítica bastante importante. Incluso a Kant también, y ahí introduce un poco su particular concepción ética, ¿no? Dentro del primer grupo de los intentos frustrados, siempre circunscribiéndonos al tema de la fundamentación, Mariani incluye a dos perspectivas fundamentalmente, los intentos metafísicos y los empíricos. Entre los metafísicos se incluyen los teológicos y la ética material de los valores de Scheler y de Hartmann. Respecto al intento de fundamentación teológica, lo considera fallido, porque apela al argumento de autoridad, es decir, no constituye un verdadero intento de fundamentación desde lo argumentativo. En relación a la ética material de los valores, aunque la rescata en muchos aspectos, critica lo insostenible de basar en intuiciones emocionales la aprehensión de los valores, porque en caso de surgir diferencias no es posible dirimir con qué criterio se va a tomar la posición correcta y cuál es la correcta. Entre los intentos de fundamentación frustrado, de tipo empírico, considera fundamentalmente dos, el utilitarista y el evolucionista. Considera que al tomar el utilitarismo la maximización y la valoración del placer como principios, elude cuestiones éticas en sentido estricto y atañe en realidad a otra cosa que él llama el arte de vivir. No sería en realidad una fundamentación estrictamente ética. Respecto del evolucionismo, señala que apelar a la supervivencia de los más aptos, que siempre se hace a expensas de los más débiles, elimina el concepto mismo de la ética y lo sustituye por una lógica de poder. Dentro de las negaciones de la posibilidad de fundamentación ética incluye dos posturas, el relativismo y el escepticismo.
Al relativismo le reprocha de confundir validez y vigencia. La validez de una norma ética con su vigencia. Para el relativismo, si una norma es aceptada por una comunidad, eso la convierte en válida. El escepticismo no recae en esa confusión porque directamente niega toda posibilidad de validación de las normas. En ambos casos se rechaza la posibilidad de fundamentación y así de igual modo se incurre, según Mariandi, en una autocontradicción. ¿Por qué? Porque si se aplicaran a estos criterios a sí mismas, estas posturas éticas desaparecerían, dado que también tiene su fundamentación y sería justamente esto. Rescata en cambio la postura kantiana, cuya fundamentación ética la independiza de la metafísica y la experiencia, relacionándola no con el ser, sino con el deber ser. Los fundamentos éticos para Kant no serían fácticos, sino que estarían más acá de la experiencia y la presupone. Pero se reserva la crítica del rigorismo y el monoprincipialismo kantiano, porque Mariandi propone una alternativa que sería una ética pluriprincipialista, que destaca además, desde esa perspectiva, diferentes principios que se hallan en permanente conflicto. O sea, concibe también una priori de conflictividad entre esos cuatro principios que tendría propuesto, ¿no? Pero en relación al principio de universalidad, que es lo que está en rigor, me parece, en el fondo de esta búsqueda de fundamentación, él opone a un principio de individualidad, lo cual flexibilizaría ese rigorismo kantiano. Como vemos, la idea de la individualidad y su conflictividad, que también es otra cuestión importante en Mariandi, con la universalidad se relaciona con planteos, con este planteo, ahí veo también alguna conexión que vamos a ver enseguida, que es la ética psicoanalítica y en Foucault. Como son muchos temas, bueno, vamos a ir pasando rápido, pero la idea es tener un panorama general. Bueno, la obra freudiana implica una reflexión ética general a toda la moral de su época, ¿no? Por eso también fue tan resistida y sigue siéndolo. Ya en 1908, en un escrito de ese momento, plantea que los síntomas psicopatológicos son producto de las pulsiones que no se alcanzan a reprimir. O sea, plantea la moral sexual como productora de sufrimiento psíquico. En 1923, el yo y el ello caracteriza al superyo como una instancia moral, pero que atormenta al sujeto con crueldad y que ceder ante esa instancia justamente lleva a un sufrimiento cada vez mayor. Es decir, plantea la ética psicoanalítica como no moral, pero tampoco como amoral. Condena lo que llama libertinaje en el malestar en la cultura. De ese modo, el psicoanálisis procura otra referencia que fundamente su posición ética. Lacan retoma estas cuestiones y dedica todo un año a su seminario de la ética, en el 59-60. Ahí destaca que el psicoanálisis, y ahí me parece que empieza una primera posición contraria a lo clásico, que destaca el psicoanálisis el rechazo de todo ideal de un bien supremo y universal. Se pregunta, por ejemplo, acerca de la culpa, pero la relaciona, y esto es muy interesante, ya está en Freud, ¿no? Con el tema del deseo, como la culpa ligada al deseo. No, y en Freud también está no a la infracción de una norma, sino inclusive precediendo a la infracción y motivando la infracción a la norma, ¿no? Considera que donde aparece la culpa existe un deseo en que se ha cedido, eso en Lacan, que se ha abandonado, indica no desculpabilizar al paciente, habla de una situación clínica, ¿no? Sino ver en qué punto el sujeto ha renunciado a su deseo. La idea es hacer al sujeto responsable de su deseo, pero con deseo no se refiere a un querer consciente o intencional, sino a aquello que quiere más allá de su voluntad, a un deseo inconsciente que se demuestra, por ejemplo, en los actos fallidos, en los sueños, que sorprenden a la misma persona, al mismo individuo o sujeto. Más tarde, en el seminario 11, refiere que el estatuto del inconsciente es más ético que ontológico y diferencia la cuestión del acto, que estaría a un nivel simbólico, y se trataría de una categoría ética, sobre todo, de la conducta, que sería no en este nivel simbólico, ¿no?
Entonces exige asumir una responsabilidad sobre este punto, por supuesto no jurídica, pero porque la jurídica supone una intencionalidad consciente, pero sino un hacerse cargo de los deseos y los sentidos de los que el yo muchas veces reniega. Y toma dichos de Freud que tienen que ver con hacer acceder a la conciencia, a lo inconsciente, como un deber, en el sentido ético, ¿no? El sujeto trata de inscribirse con sus actos y su decir en un discurso. Es una especie, un poco lo que se dijo ya anteriormente, como una construcción de subjetividad, ¿no? Su hacer es un decir en sí mismo, un hacer para subjetivarse, ante el otro y ante sí mismo, ante el otro simbólico y el otro social. Pues su deseo apunta al otro como lo no representable que intenta decirse. Entonces, la ética de psicoanálisis se define entonces en relación a una verdad del sujeto. Amplía de ese modo la idea de la responsabilidad ya no solo a lo consciente, sino a los deseos inconscientes. Y también descree de ese bien universal que guiaría la acción humana. Lo ético se relacionaría con la búsqueda de ese bien singular propio de cada sujeto y que lo constituye. Pequeña síntesis entonces de algunas posturas del psicoanálisis, pasamos entonces, antes de la conclusión, a la ética paresiástica. Foucault hace de la ética uno de los tres ejes fundamentales de su obra, junto al saber y el poder. La ética representa para él no solo la relación de una acción a un código, sino un real y fundamental relación consigo mismo. Se refiere de ese modo a la forma en que el sujeto se constituye como sujeto moral, cómo se une y sujeta a la regla, cómo la introyecta, y cómo esto refiere a un hacer del sujeto sobre sí mismo con el objeto de construcción de una forma de subjetividad. Constitución del sí mismo, que la relaciona también con el cuidado de sí socrático. Llama esta actividad de constituirse a sí mismo a través de la ética como etopoiética. El concepto de parresía, que es fundamental en esta postura ética, tal como aparece en los últimos 3 cursos dictados en el Collège de France, es fundamental y va marcando cómo Foucault va construyendo la idea de la parresía en una contraposición de la duración y la retórica, por un lado, porque no trata mediante la falsa alabanza y el favor de las opiniones dominantes para ganar el favor del público, y tampoco es retórica en el sentido que no es técnica y no se enseña. Puede utilizar algún recurso técnico, pero en definitiva no es en lo que se basa, sino en un decir franco. Y el retórico busca un beneficio propio, un interés personal. En cambio, el paresiasta no lo guía el interés particular, sino la generosidad. También la distingue de los actos de habla, porque dice que no es una pragmática, sino una dramática. Quizás lo que habla Foucault en este caso tiene que ver con relacionarla con la estructura de la paresía, con la estructura de la tragedia antigua, en que los temas éticos, y ahí me parece que hay un tema fundamental, son tratados sobre todo desde una perspectiva en que el sujeto está inmerso en la trama y es parte de ella y actúa desde su interior como protagonista de la misma y no como un juez, como un tribunal que desde fuera toma posición, sino que de forma implicada. En el acto pragmático, el juez, por ejemplo, que casa o separa o da un fallo, lo hace en nombre de una posición que ocupa y es socialmente reconocida y no corre ningún riesgo. Y ahí en la definición ya positiva de lo que sí sería la parresía se van a unir fundamentalmente 3 características. En primer lugar, la creencia auténtica en lo que se dice. En segundo, el riesgo a que se pone, la cuestión del riesgo es importante. Y en tercero, la verdad de lo dicho. Ese es un panorama general de la idea en Foucault. Y en conclusión, en Maliandi queda claro que la ética consiste en la reflexión filosófica acerca de la moral, es decir, en la actividad reflexiva acerca de las prácticas, pero que es un hacer en sí mismo. Lo ético no es entonces un corpus teórico o un método, sino en cierto sentido una actitud, una disposición a la reflexión, a la argumentación, a la puesta en juego de las diferencias. Su principio de la individualidad indica la necesidad de pensarse en cada caso la particularidad.
priorizar el caso y la singularidad, también es propio del psicoanálisis y su ética. Igualmente, en la paresía Foucaultiana, el sujeto se compromete con una idea y esto lo diferencia, lo distingue, lo hace, le da una identidad. Pero en ambos casos no se persigue un bien universal, sino que se realizan compromisos personales, no universalizables, no buenos para cualquiera, pero que interpelan o tienen como referencia, como horizonte, lo universal. Son las prácticas concretas, el compromiso son con prácticas, no con principios generales. A lo mejor sí con los que orientan esas prácticas, pero son además con las prácticas concretas y los riesgos que en ellas se corren, los que avalan la autenticidad del compromiso. El sujeto reinterpreta en forma no alienada el deber y resignifica el sistema de valores vigente, construyendo nuevas posibilidades y sentidos, vivificándolos al actualizarlo en su práctica cotidiana. Vive entonces esa tensión entre el deber ser y el ser existente y real en situación y contexto histórico, político y social. No se trata de un relativismo subjetivista, porque este supone una antinomia sujeto-sociedad que no es tal. Dicotomía entre universalidad y singularidad que supone lo universal, la homogeneidad. Lo universal como complejo implica la diferencia y la singularidad. Subjetividad que las teorías clásicas, siguiendo el modelo científico, que ahí me parece que toman también el tema cientificista, de la modernidad, intenta deslindar en la búsqueda de una garantía de objetividad. Pero la ética no es pensable sin el sujeto y la práctica en que ésta se sustancia. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, después Silvana tenía una pregunta también. Dos cosas que me surgieron de la mesa, que bueno, lo felicito, muy buenas exposiciones. Tete hablaba de una racionalidad socialista y que tomabas de Barsáqui, me parece. Eso, la verdad que yo no sabía que Barsáqui había hablado de eso y me parece un hallazgo realmente. Lo es. Sí. Lo es. Sí. A mí me sorprendió increíblemente. Vos sabés que, perdón, ¿no? Que estoy interrumpiendo dale. la pregunta, pero el libro que se llama Estilos tecnológicos, propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, es un libro que publicó la editorial de la Biblioteca Nacional bajo la dirección de Horacio González. Y es uno de esos libros de rescate, ¿no?, que publicó la Biblioteca Nacional, forma parte de una colección, se consigue, está incluso en el catálogo online de la biblioteca, y la verdad es que vale la pena mencionarlo, porque bueno, es justamente un proyecto que ahora ha quedado trunco porque no va a seguir publicando la biblioteca nada, y este libro, que es el último que publica Barsáqui en el 76 y que se llama justamente Propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista, bueno, lo encontrás, lo tenés que ir a comprar ahí a la, Está al alcance de la mano. biblioteca, claro, sí, a mí me sorprendió mucho. Además tiene una introducción del propio González y de Sara Rieti, que es una investigadora que trabajó con Barsáqui y que de hecho vino a inaugurar acá el espacio Barsáqui de la UNLA, y las introducciones son buenísimas, así que la verdad se los recomiendo mucho. Sí, esto venía a colación de que me llamó la atención porque Foucault, en Nacimiento de la Biopolítica, cuando está hablando de la racionalidad neoliberal, dice, bueno, ¿cuál podría ser la alternativa a esto? Y habla de una racionalidad socialista justamente, y dice, esto no hay que ir a buscarlo a los libros. La racionalidad socialista no se ha inventado todavía, esto lo dice en el año, a la fines de los 70. Dice, hay que inventar una racionalidad socialista. Y esto lo conecto con lo que decía Hugo recién, cuando hablaba de la parresía, que era como una ética diferente a una ética que corre riesgos, ¿no es cierto? Donde no es simplemente, hablabas del interés personal, no es una búsqueda, sino que es ponerse al límite, ¿no? Correr un riesgo, ir más allá de uno mismo. Y también, bueno, creo que esa racionalidad
como intelectuales, científicos, escritores, etcétera, tenemos que buscarla también en el límite, porque hoy en día estamos, lo decía el profesor Echeverría ayer, el científico es alguien que gestiona su imagen continuamente. Está transido por esa lógica de la gestión de la propia imagen. Tenemos que hacer mucho autobombo, mostrarnos, ¿no es cierto?, para conseguir insumos, para conseguir becas, etcétera. Y me parece que nos hace falta también empezar a correr ese riesgo, ¿no es cierto? Hacer un poco más, salir un poco de, ponernos al límite de eso y para empezar a inventar algo que todavía no se ha inventado, que creo que es esta racionalidad, ¿no es cierto? Quizás tendríamos que recordar quiénes son los destinatarios de los cursos de Foucault, ¿no? En los 70 son los jóvenes que han hecho el Mayo francés y muchos exiliados argentinos tomaban clases, seguían los cursos de Emilio de Ippola, etcétera, seguían los cursos de Althusser y después de Foucault. ¿Hay alguna pregunta? Una aclaración, una ampliación de esto. En mi lectura de Warshawski fui detrás de esa racionalidad científica y lo que encontré es que es una racionalidad es un cambio de racionalidad en los fines. Es decir, esa racionalidad se propone la construcción de un mundo nuevo a partir de valores nuevos, pero me desilusioné en este sentido, aunque hay otras cosas que son maravillosas de Warshawski, que advertí que la lógica subyacente de la investigación científica es exactamente la misma que él critica. Es decir, se trata de poner a la ciencia tal cual está al servicio de otros intereses, pero no se trata de pensar, en última instancia y para buscar una analogía, lo que el socialismo real hizo con la ciencia es de algún modo lo que Warshawski está pensando también, pero reproduce la misma ciencia capitalista que supuestamente está criticando. ¿Desde dónde? No desde los fines. Entonces creo que piensa que rompiendo con los fines rompe con esa ciencia, pero lo está traicionando, que por debajo subyacen las mismas consideraciones, digamos, está la misma lógica por debajo, no. y la misma idea de cómo se conforma seriamente el conocimiento científico. No es casual esa palabra, TT, que vos usaste, citando a Warshawski, acerca de la ciencia seria. Para él la ciencia seria es la misma ciencia seria que para Klimov. Pero Andrés, acordate lo que nos dijo Sara Rieti, que yo tomé clases con ella, que no es solo la albacea de Warshawski, es la editora, ¿sí? Sí. Sara Rieti decía, nosotros tenemos que pensar no en la Unión Soviética como socialismo, sino en Cuba. Nuestro modelo era Cuba. De todos modos, hay una pregunta de la doctora Viñales. Igual es... ¿Tete quiere contestar? Sobre Sara no. A mí lo que me llamó la atención que hay una cosa rara en Warshawski, que es que él se nota que llega tarde a las humanidades, de alguna manera, porque hay momentos en los que no le queda otra más que decir, bueno, voy a pensar, el proyecto nacional del que depende el proyecto científico es fundamental para ver qué ciencia hacemos. Y él habla de un proyecto nacional pueblocéntrico, por ejemplo, que la verdad que como concepto y como término es bastante tosco. De la misma manera que habla de, dice, bueno, voy a evaluar cómo se invierte, cómo va a ser la cuestión de la inversión científica y cuánto se puede, cómo evaluar, ¿no? las variables económicas, y habla cuánto va a ser el despilfarro tolerado, ¿no? Entonces habla de despilfarro, incluso los epígrafes que él usa son que bachaché, ¿no? de Discépolo. Lo que quiero decir es que hay una cosa híbrida que no termina de plasmarse, que cuando uno accede, por ejemplo, a la lectura esta de la fábula, ¿no? Y vos decís, bueno, un científico que va a escribir una fábula, pensás de Nietzsche por ahí, y te encontrás con que el texto es tan técnico que no entendés nada al tercer párrafo, pero no entendés nada porque hay fórmulas,
¿no? Expresa, es casi una alegoría, y una alegoría muestra un sentido monolítico, ¿no? Bastante cerrado, en lugar de tratar de conservar justamente lo que uno pensaría que está tratando de hacer y de llevar a la ciencia, que es esa posibilidad de trabajar con otro tipo de verdad, etcétera. Así que a mí lo que me resultó como extraño del trabajo es esto, ¿no? Que si hay algo que no termina de cerrarse, no sé. ¿La pregunta de Silvana? Sí, bueno, gracias a los tres. Mi pregunta es para Hugo. En realidad, más que una pregunta, qué sé yo, son algunos comentarios y preguntarte si has podido profundizar en esa relación de Foucault con el psicoanálisis, porque muchas veces, digamos, es corriente una lectura del Foucault crítico del psicoanálisis, ya sea por, qué sé yo, por esta lectura en relación al marxismo y al psicoanálisis como que pretenden la cientificidad y en ese sentido son la antigenealogía, etcétera. Pero me parece que hay otra relación con el psicoanálisis que es bien interesante. A mí se me ocurrían dos, en la hermenéutica del sujeto sobre todo. Vos hablabas de la parresía como ese coraje de la verdad, pero además la parresía es esa relación con la verdad que siempre tiene que ver con la relación con el otro. Y pensaba que en esa relación con la verdad, hay una relación con la verdad en Foucault, donde siempre tiene que ver con la palabra que se le dirige al otro, ¿no? Al maestro. Y en ese sentido pensaba, él diferencia la pedagogía de la psicagogía o de la psicagogia, donde se trata de una relación con el maestro en la cual está mediada por el eros, ¿no? Y el maestro es el que incita al otro a cuidar de sí mismo, no le dice la verdad, sino que lo incita a la búsqueda de la verdad. Y me parece que en ese sentido se podría pensar la relación psicoanalítica, ¿no? A partir de esa relación con la verdad. Esa era una de las cosas que me parece que se podría, pero bueno, no quería preguntarte si lo veías eso. Y la otra cuestión también tiene que ver con las relaciones entre sujeto y verdad que presenta Foucault, que en la antigüedad clásica es una relación que transforma al sujeto y en la modernidad ya no, digamos, el sujeto ya no se transforma en esa relación con la verdad. Pero casualmente con la sospecha, con los maestros de la sospecha, si bien no hay una vuelta, digamos, a esa relación con la verdad que había en la antigüedad clásica, sí es muy importante la verdad para la transformación del sujeto. En el caso de Marx, la toma de la conciencia de clase es fundamental para la transformación subjetiva y para la transformación social, ¿no? En el caso de Nietzsche, la transvaloración de los valores. En el caso del psicoanálisis podía llegar a ser el cambio en la posición del sujeto. Entonces, si vos ves que puede haber una relación de Foucault con el psicoanálisis, digamos que no sea la crítica nada más que Foucault hace. Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque me permite por ahí desarrollar algo que no pude seguir trabajando por el tema del tiempo. Y también tiene que ver, por ahí aprovecho para comentarte que en tu presentación el tema del cuerpo me parece por ahí que tiene que ver un poco. Yo presentaba más el tema como sujeto, pero podría ser también cuerpo en el sentido de una construcción propia, ¿no? Creo que en ese sentido hay varias cuestiones, ¿no? Y hay, digamos, ciertos acercamientos y distanciamientos quizás de Foucault respecto de Freud o Lacan. Esto, digamos, puede estar. A mí me parece que sí, coincido con vos en que hay en la situación psicoanalítica algunas cuestiones que Foucault también dice que debe haber en la situación paresiástica. Habla de dianoia, amistad, verdad, una serie de cuestiones que, no amistad, pero no sería exactamente lo mismo, pero algo de la transferencia tiene que estar en juego. Hay una cuestión del saber, pero ahí, digamos, a mí me parece que en un punto las dos, y un poco era la idea del trabajo, transmitir, que las dos propuestas intentan pensar una ética basada
no en un universal, pero en referencia a un universal, sino en referencia a una subjetividad, a un sujeto implicado en una lógica de poder, histórica, social, etc. De parte de Lacan y del psicoanálisis también hay acercamientos y distanciamientos, pero me parece que hay distintas... Por ahí yo se me ocurrió por ahí resumirlo. Vieron que en tema de la comunicación se habla de enunciador, enunciado y enunciación, ¿no? La parecía, me parece, resumiendo un poco y reinterpretando, tal vez, Foucault plantea que el enunciador comprometió con el enunciado. En el psicoanálisis me parece que ahí la diferencia y la cercanía tiene que ver con un compromiso con la enunciación, es decir, con el dicho, quiso decir tal cosa, dijo otra, y bueno, hay una responsabilidad en eso también, en el acto de la enunciación. Pero uno no se contradice con la otra, sino que uno es una afirmación para él, para ahí tomaba a Pericles, ¿no? La parecía política, que le sorprendió, que fue la primera que surgía. Él pensaba que iba a surgir la psicagogía como la primera, pero no, surgía una parecía política donde el afirmar una posición y ligarse a una posición implicaba un riesgo concreto, como dice Pablo, e implicaba un jugarse en algo y un afirmarse en cierta identidad de la cual no podía sustraerse, y además ese riesgo personal era una garantía de autenticidad del decir. O sea, si me juego en esto, y hablando mal, pongo los huevos en esto, es porque esto realmente soy garante de esto. O sea, el enunciador del enunciado, es un compromiso. Pero eso es una práctica. Y en el psicoanálisis me parece también hay un compromiso con una práctica que no tiene que ver tanto con esta enunciación de ese enunciado en lo social, sino con una enunciación puede ser en lo social o no, pero un compromiso de reflexión respecto de lo que hay detrás de lo que se dice, y más allá de lo que se dice, la intencionalidad consciente. Y me parece que una a la otra también se equilibran de alguna manera, porque el ideal tampoco es el sacrificio parresiástico, ¿no? Sino las dos referencias me parece que orientan al sujeto de alguna manera como un bagaje ético, digamos, para estar inserto en las situaciones de vida y como, quiero decir así, para terminar, en un punto, por eso también hablaba del tema de la tragedia, que es una perspectiva desde dentro del drama, de la vida, y no desde una posición exterior donde se juzga y se toma posición sin consecuencias personales, sino un compromiso directo. Parece que esos son los puntos. Tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos acá una especialista en comunicación también. Sí, yo estaba pensando cómo, en relación a esta discusión que estás planteando, el concepto de praxis social está entrelazado en varios de los autores, y con lo de la enunciación pensaba en cómo Bakhtin resuelve esta regularidad en los géneros discursivos y en las prácticas sociales a partir de este concepto de praxis que después Habermas, por ejemplo, va a retomar, y desde ahí va a construir este espacio de opinión pública, de consenso compartido, desde el cual se puede llegar a un punto de acuerdo que supera la razón del siglo XIX o siglo XVIII. Estratégica, claro. Sí, la racionalidad estratégica, diría Ricardo. Hoy lo estuvimos evocando, ¿no? Me parece que este concepto de enunciación, sí, al poner en el primer plano la subjetividad, o sea, la enunciación es posible porque hay un sujeto que se apropia del discurso. Sostiene Pereira. Sostiene Pereira. Digo, no sé si conocen la obra. Claro, creo que es un Bakhtin ejemplo en la década del 20. Desaparecía, ¿no? El yo. Claro, o sea, es el momento en el cual el discurso deja de ser objetivo para ser encarnado por un sujeto que se apropia de él y que al apropiarse define un otro. Y esta relación, en el caso de Bakhtin y de otros formalistas rusos y de otros y de muchos pragmáticos, por ejemplo Peirce, es una relación social, ¿no? Y que combina la tensión entre esta individualidad, entre esta ética individual y lo que las otras éticas individuales colectivas.
que en definitiva es repensar el tema ético no como una serie de principios o leyes dadas y universales, sino en una permanente producción y reconstrucción por parte del sujeto atravesado por este simbólico, por esa ley, pero que no está algo ya dado y que rige, porque hay situaciones nuevas, dilemas nuevos, distintas cuestiones que tienen que ver con una construcción, no con una aplicación de lo normativo, digamos. Bueno, me parece que estamos en condiciones de cerrar este panel, hacer una breve pausa y después sigue. Sí, va.